Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Natalie Álvarez y el día de hoy vamos a hacer la presentación de 3 instrumentos de evaluación. Antes de empezar es importante resaltar que los instrumentos de evaluación son una herramienta real y física que se utiliza para valorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de manera continua. Estos 3 instrumentos que vamos a ver, pues lo importante es aplicarlos dentro del aula para poder generar nuevas prácticas pedagógicas y poder realizar una evaluación de manera adecuada. El primer instrumento que vamos a ver es el portafolio de evidencias. Esta es la compilación de evidencias y de registros generados por el estudiante y el profesor que permiten documentar tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, así también como el proceso de evaluación de manera individualizada. Este instrumento tiene como objetivo valorar, autoevaluar y evaluar tanto el proceso como los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Los elementos que se requieren tener en cuenta al momento de organizar un portafolio son pues un registro de evaluaciones, observaciones de conducta, unas notas técnicas y sugerencias que se le dan al alumno para poder llevar a cabo de manera adecuada este portafolio, un formato de seguimiento que se realiza de manera diaria. Dentro del portafolio también van las muestras representativas de trabajos y actividades que se hacen dentro de la clase y en algunas ocasiones se encuentra también el expediente del alumno. Aquí encontramos nosotros un ejemplo de portafolio que está aplicando una de nuestras compañeras. En este portafolio podemos ver que inicialmente se le dan a los estudiantes algunos tips para llevar a cabo de manera adecuada el portafolio. Hay un cronograma de actividades. También hay un registro de preguntas en las que el estudiante va a ir llenando de manera diaria de cómo se ve hacer el portafolio de evidencias, qué es lo que se quiere lograr, qué es lo fácil de hacer en este portafolio, qué es lo que realmente se pretende lograr al finalizar el portafolio. Y me parece muy interesante que este ejemplo de portafolio también nos muestra un momento de la autoevaluación donde los estudiantes hacen una reflexión sobre si la implementación de este portafolio se hizo de manera adecuada o si realmente hay que reevaluar el instrumento de evaluación. Las palabras claves que encontramos en la realización de este instrumento pues son evidencia, reflexión, aprendizajes, experiencias y la más importante que es la autoevaluación. Como conclusión de este instrumento, pues es importante destacar que es un instrumento que contribuye a potenciar la autodirección del estudiante, impulsa la construcción del conocimiento y enfatiza de manera individualizada este proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotras realmente recomendamos implementar este instrumento porque es una herramienta que facilita llevar un registro de actividades de forma ordenada y aprender de forma más rápida y de una manera más didáctica todo lo que es el proceso de aprendizaje. A continuación, yo le voy a dar paso a mi compañera Yamile. Ella nos va a hablar sobre otro instrumento que es la guía de observación. Bueno, buen día para todos. Les voy a hablar sobre la guía de observación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. El objetivo de una guía de observación es detectar y asimilar información o tomar registro de determinados hechos y encauzar la acción de observar ciertos fenómenos. Los elementos que debemos tener en cuenta al diseñar una guía de observaciones son los siguientes: datos del lugar de observación, establecimiento del periodo de observación, especificidad de la unidad de observación, determinación del tiempo de observación, precisión de los elementos a observar, que son los indicadores mismos. Aquí tenemos un ejemplo de una guía de observación, la cual llevamos en el colegio donde yo laboro, en el INE Luis López de Mesa. Es una guía de observación del pacto de aula. Está determinada por periodos académicos. En ellos se incluyen aspectos personales, aspectos académicos y aspectos de convivencia. En cada aspecto tenemos unos indicadores, por ejemplo, en el aspecto personal, la asistencia; en el aspecto académico, el desarrollo de actividades dentro y fuera del aula; y en los aspectos de convivencia, que si el estudiante tiene un lenguaje apropiado en el aula de clase. Este instrumento, esta guía que tenemos del Pacto de Aula, también es conocida para los padres de familia y ellos deben firmarla. Este instrumento ayuda a los estudiantes a detectar
detectar las interferencias que están en su proceso de aprendizaje, si esas interferencias son para mejorar o no. Entonces ayuda a reflexionar y obviamente ayuda a su autoevaluación, y como ese grupo también tiene aspectos grupales, entonces ayuda a la coevaluación. Las palabras claves es observar, actitudes, valores y compromiso. En conclusión, la guía de observación como instrumento de evaluación permite observar diferentes aspectos y analizar las interacciones de grupo con los contenidos, los materiales y el docente. Esto permite incluir indicadores que detecten los avances e interferencias en el aprendizaje de los alumnos y en la práctica docente, obviamente. Es importante determinar el tiempo de observación para las respuestas de los alumnos en una actividad, ya que los patrones de hecho o comportamientos observados deben tener corta duración, ocurrir con frecuencia o ser predecibles. Le doy paso a mi compañera Carmen Elena. Ella nos va a hablar de otro instrumento de evaluación. Buen día para todos. El instrumento que les voy a explicar es la rúbrica de evaluación. Es un conjunto de criterios y normas regidos por los docentes, generalmente relacionados con la evaluación de objetivos de aprendizaje. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. Como objetivo tenemos que establecer criterios de evaluación consistentes, permite que profesores y estudiantes por igual evalúen criterios complejos y objetivos, además de proveer un marco de autoevaluación, reflexión y revisión por pares. Tenemos unos elementos unos elementos que son los criterios de evaluación, como los contenidos, originalidad, requisitos, organizaciones, etc. En los niveles de ejecución tenemos excelente, bueno, adecuado, necesitas mejorar. En los valores o puntuaciones, según la escala, tenemos un punto, acreditado o no acreditado. Aquí tenemos un ejemplo de este instrumento de evaluación. Este instrumento tiene unos criterios de evaluación para el área, unos criterios de evaluación socio en la parte socioafectiva y unos criterios para el padre de familia o acudiente. Es muy importante este instrumento de evaluación porque en estos momentos estamos en una metodología remota, una metodología donde el docente está trabajando de forma virtual, y este instrumento le sirve al docente llevar el seguimiento de los aprendizajes a sus estudiantes. Como palabras claves tenemos criterio de evaluación, aprendizajes, nivel de valoración, retroalimentación y mejoramiento al aprendizaje. En conclusión, la rúbrica permite que el docente evalúe de forma más objetiva al estudiante, donde tiene en cuenta sus conocimientos, aptitudes y desempeño en una determinada actividad. Se recomienda a los docentes que la rúbrica no solo debe medir el nivel de desempeño del estudiante, sino debe facilitar la retroalimentación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como conclusiones generales del trabajo tenemos que la evaluación formativa se fundamenta en la recolección, sistematización, organización y análisis de la información a través de diferentes instrumentos que evalúan los conocimientos, habilidades, actitudes o valores de manera integrada con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente. Es recomendable que para cualquier tipo de instrumento que se decida implementar sea lo más objetivo posible, ya que esto permitirá analizar la información con imparcialidad y de esta manera continuar o replantear las estrategias de aprendizaje. Muchas gracias. Esperamos que este video sea de mucha utilidad para sus prácticas pedagógicas.